En este video vamos a hablar de la secta hebrea más peligrosa del mundo. Aquella que ha estado detrás, por ejemplo, del genocidio de Gaza, la que está detrás de la situación actual de Medio Oriente en contra de Irán para cumplir los propósitos de Israel del tercer templo y su Mesías. Aquella que incluso podríamos decir que está detrás de Jeffrey, del señor de la isla, que se ha comprobado que es incluso agente del Mossad. Aquella que ha estado detrás de la red de tráfico de infantes a nivel mundial y la cual pues estuvo involucrada en un escándalo ahí en Nueva York, cuando en una sinagoga se encontraron unos túneles. Ahora vamos a recordar eso. Vamos a hablar exactamente sobre la secta Chabad Lubavitch. Esta secta que le integran varios de los políticos y personas más poderosas del mundo. Ahora vamos a hablar de los personajes que están ahí dentro, porque esta secta, también conocida como Chabad o Lubavitch, es una organización judía hasídica cuya sede central se encuentra en el barrio de Crown Heights, en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. La organización fue fundada por el rabino Schneur Zalman de Leidi. En la actualidad, la escuela se adhiere a las enseñanzas del rabino Menachem Mendel Schneerson, que podríamos decir que ha sido el líder más importante en la historia de esta secta, considerado por muchos una encarnación del Mesías. El nombre Chabad proviene de un acróstico en hebreo que corresponde a tomar la primera letra de las palabras Jokma, Bina y Dat, que respectivamente quiere decir inspiración, entendimiento y conciencia. La palabra Lubavitch proviene del nombre de una población en Rusia, la cual fue central del movimiento durante más de un siglo después de que el hijo del rabino Schneur Zalman de Liadi se estableciera ahí. La fundación de esta secta, queridos amigos, se dio en 1772. Curiosamente, unos 4 años antes de que se creara la Orden de los Iluminados de Baviera en Alemania, y 4 años antes de la creación de los Estados Unidos. Esta secta hoy en día se radica en los Estados Unidos, tiene ahí su sede principal, así que nada de esto es casualidad. Estos estuvieron detrás, evidentemente, de la Orden de Baviera y también de la creación de los Estados Unidos. Los Iluminados el 1 de mayo de 1776 y Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Ya yo les hablé aquí sobre la influencia de los hebreos en la creación de los Estados Unidos. La influencia fue total y hoy en día son los que siguen mandando allí en ese país. De hecho, este grupo es el que gobierna detrás de las sombras en los Estados Unidos. Y ahora vamos a entender por qué. Quienes le dictan la agenda, por ejemplo, de lo que tiene que hacer Donald Trump, es esta gente. Hablando un poco sobre las creencias que ellos tienen, básicamente la finalidad primordial de Chabad Lubavitch es la de llevar a los hebreos a una práctica y estudio activo de su propia fe. El objetivo inmediato que se persigue es el de esparcir lo más posible la santidad por toda la tierra. Bueno, la santidad, más bien la oscuridad. Esta creencia va unida a la del mesianismo. Esta gente prepara la llegada del Mesías hebreo. Miren que este logo que vemos acá es el mismo que veíamos en uno de los últimos videos que saqué, uno de los símbolos que mostraba un soldado de Israel, de la CFDI. Bueno, este logotipo lo tienen en uno de los parches que se ponen, mostrando el objetivo de la lucha de Israel, el trabajo que están haciendo para la llegada de su Mesías. Pues también se cree que si el mundo alcanza el grado de santidad necesario, se acelera la llegada de su Mesías. Entre otras creencias distintivas de los Chabadnikim están la de la vestimenta, como los hebreos hasídicos. Ellos usan largos abrigos negros de fieltro y sombrero. Bueno, la típica vestimenta de estos grupos más ortodoxos hebreos. Es una organización, una secta que está en más de 100 países del mundo y en todos los continentes. Están presentes en África, en Asia, en América, en Europa y por supuesto también en Oceanía. En todos los continentes están presentes. En Asia también. Eso es importante porque algunos creen que no, es que esta gente solamente tiene influencia en Occidente. No. Por allá en Asia también, en Rusia, en China, que parece que ellos no rompen ni un plato y los únicos perversos son Donald Trump y bueno, todo el grupo de Occidente. No, y no es verdad. Por allá también está la influencia de este grupo, que su interés es mantener estos dos bandos y en medio de esto la humanidad dividida entre izquierdas, derechas, occidente, oriente, aliados, terroristas
Ellos son los que trabajan detrás de la sombra para que esto sea así. Mencionábamos ahorita el líder más importante que han tenido, que es Menachem Mendel Schneerson, que es este señor, ya alguna vez hablamos de él aquí. Él fue el que le dejó la tarea a Netanyahu de preparar el camino en Israel para la llegada del Mesías. Y hasta el momento, pues Netanyahu lo ha cumplido al pie de la letra. Él fallece en 1994 y fue conocido como el Rebbe de Lubavitch, que es una forma de llamarle a los rabinos. Ahí no le llaman rabí, sino Rebbe. Fue el séptimo líder de la dinastía hasídica Chabad Lubavitch. Como líder del movimiento, él tomó un grupo hasídico aislado que casi llegó a su fin con el Holocausto y lo transformó en uno de los movimientos más influyentes del judaísmo religioso, con una red de centros educativos y sociales. Las instituciones que él estableció incluyen jardines de infancia, escuelas, centros de rehabilitación de adicciones, hogares para discapacitados y sinagogas. También promovió programas de distribución de alimentos para necesitados y apoyó también a personas sin hogar. Es decir, toda una eminencia y toda una santidad de la caridad este señor y este grupo. Claro, eso es una fachada que ellos siempre utilizan, ¿no? Es como el tema de la logia esta de la escuadra y el compás. Ustedes saben que tienen el símbolo del ajedrez, el blanco y el negro, y ellos utilizan el blanco como la cara amable, la cara visible, la cara de fundación, de ayuda, de caridad, pero la cara B o la cara del lado oscuro del ajedrez es la que pocos conocen, y es el plan que ellos tejen entre estas sectas y estas logias de la judeo-masonería internacional para control mundial. Así que siempre tienen que mostrar una cara amable para que la gente no los vea como los perversos que realmente son. Bien, ¿qué es lo que tiene de particular este señor? Que fue considerado dentro de este movimiento como una encarnación del Mesías. De hecho, en Estados Unidos, en homenaje a él, se celebra el Día de la Educación, el día del nacimiento de este señor, que es en abril. Se le conmemora con el Día de la Educación, por lo que él también, como veíamos ahorita, creó escuelas, universidades. Bueno, esta gente es la que maneja e imparte el conocimiento a nivel mundial a través de la UNESCO, donde tienen allá los jesuitas, que también utilizan sotanas negras, y bueno, a través de la Compañía de Jesús se imparte el conocimiento que se le enseña a la gente en colegios y universidades. Este señor tiene su tumba en los Estados Unidos, y muchos líderes, como por ejemplo Donald Trump, van allá a rezarle, como si fuese un santo, ¿no? Y bueno, se decía que era la encarnación del Mesías o una encarnación del Mesías, y cuando venga el personaje que se va a sentar en el tercer templo, pues incluso creen que va a ser una reencarnación de Menachem Mendel Schneerson. ¿Qué impulsa la secta Chabad Lubavitch? A esta secta de Chabad Lubavitch se encuentran vinculados políticos como Javier Milei, que aquí lo vemos reunido con integrantes de este grupo. Ustedes saben la debilidad que tiene el señor Milei por el judaísmo. También está Benjamín Netanyahu, bueno, eso no es un secreto, Zelensky y también la familia Trump. Claro, ustedes saben que Donald Trump tiene su yerno, que es Jared Kushner, que es ortodoxo. Jared Kushner pertenece a este grupo. También su hija Ivanka Trump también pertenece a este grupo porque ella se convirtió por el lado de su esposo al judaísmo, y por lo tanto Trump es aliado de esta agrupación. Y Zelensky, que está cumpliendo el rol que necesitan que cumpla ahí con el tema de Europa del Este. Los miembros de esta secta creen que Schneerson volverá a la tierra, están esperando su resurrección para volver como ese Mesías. La hija de Donald Trump y su marido pertenecen a la secta Chabad Lubavitch. Se mudaron específicamente para estar más cerca de Chabad. Durante la campaña electoral, Trump fue a visitar la tumba de Schneerson. Una de las enseñanzas que tiene esta secta, miren esto, es sobre el alma. Está contenida en el libro Tania de ellos. Según este libro, los hebreos tienen almas superiores de naturaleza espiritual, mientras que los goyim tienen almas impuras provenientes de otras esferas, como los animales, aunque los animales kosher tienen almas aún más perfectas que los goyim. Miren la enseñanza que ellos tienen dentro de su secta, dentro de su doctrina, mientras vemos aquí a Zelensky rodeado por rabinos de esta agrupación, integrantes del Chabad. Bueno, esto es algo que se sabe de hace tiempo, sobre todo las enseñanzas del Talmud de Babilonia muestran cómo ellos ven a los no hebreos como poco menos que un animal. Entonces, para ellos, nosotros no somos nada, somos almas impuras. Por eso a esta gente no le tiembla la mano si es necesario arrasar población civil de cualquier país. Esta gente no tiene escrúpulos para hacer lo que hacen. Veamos lo de la franja, veamos lo que también ha sucedido en Irán, veamos lo que esta gente ha hecho durante toda su historia
para lograr sus objetivos perversos y cumplir las leyes de su Elohim, el falso Dios que los eligió. Esta secta, por supuesto, apunta a reclutar dentro de ella personas importantes, ¿no? Ya lo vemos, del calibre de los Trump, de el señor Zelensky, de Milei, de Netanyahu, personas que ellos saben que les pueden ayudar con el tema del control mundial. Este grupo fue el que estuvo vinculado al escándalo de Nueva York sobre los túneles secretos que se encontraron en una sinagoga, y esta sinagoga era de la Chabad Lubavitch. Lo que ocurrió en el lugar, la disputa que hay detrás y las versiones antisemitas. Bueno, esta noticia ustedes la recordarán, fue un escándalo allá en Nueva York sobre esta sinagoga donde habían estos hebreos ortodoxos, y la policía entró casi que a la fuerza, bueno, para ver lo que estaban haciendo ahí, para desmantelar el túnel secreto. Y una de las cosas más perturbadoras que se encontraron fue que en esos túneles habían como ropa de infantes, cochecitos de bebés, colchones, incluso dicen que algunos como con manchas de sangre. Y claro, todo esto es bastante turbio porque ¿qué hacen estos objetos de infantes en unos túneles cavados desde esta sinagoga? Algo extremadamente sospechoso, y si le sumamos además de esto, pues otros escándalos que han habido con estas agrupaciones hebreas en la historia, y no solo eso, las enseñanzas del Talmud de Babilonia sobre cómo ellos tienen permitido estar con un infante incluso de 3 años de edad, que no es pecado, o infantes de 9 años de edad. Esto ya lo hemos hablado en el canal, es algo que no profundizo mucho porque ustedes saben cómo es la censura, pero este escándalo estalló en Nueva York y esto se quedó ahí. No recuerdo que ninguno de estos señores haya ido preso. Esto no trascendió demasiado en los medios y bueno, como que se tapó el túnel y esta gente sigue yendo a su sinagoga. Pero claro, cuando recordamos esta noticia y enlazamos con lo del tema de la isla, el escándalo del señor Jeffrey, entendemos que esta gente son los que están detrás, los que están involucrados en esa red internacional que, por ejemplo, denuncia la película Song of Freedom o Sonidos de Libertad, que fue muy famosa hace como 2-3 años, si no estoy mal, y que mostraba una red de tráfico de infantes mundial. Y detrás de esto, ¿quiénes están? Pues ya comenzamos a entender quién realmente está detrás de esta red, incluso del señor de la isla. Más datos sobre esta secta, la secta mesiánica detrás del genocidio ahí en la franja. Claro que está detrás, mire, aquí está Bibi, como le dicen a Netanyahu, Benjamín Netanyahu, con el señor Schneerson, el supuesto Mesías. De este encuentro hay un video donde él le dice a Bibi que él debía preparar el camino del Mesías, que después de él, le dice Schneerson, le dice a Netanyahu, después de ti viene el Mesías. Y bueno, Netanyahu pues ha cumplido, ¿no?, al pie de la letra lo que ha tenido que hacer. Esto es una secta que tiene sus tentáculos por todos lados y vemos aquí, por ejemplo, a Javier Milei con Zelensky sosteniendo un símbolo hebreo. Ya sabemos estos para quién trabajan. No importa si es de Argentina o el otro de Ucrania, esto es una red global donde ellos tienen a sus títeres donde más lo necesitan. Hay algo aquí que llama la atención y que está relacionado con esta red de tráfico de infantes, con ciertos principios de esta secta. Dentro de esta corriente de pensamiento que tiene esta secta, obviamente influyó el rabino, que fue el creador, el señor Sneur Zalman de Eliadi, que hablamos al principio. Él replicó las enseñanzas de Israel Ben Eliezer en la región de Lubavitch, que se encuentra en la frontera entre Rusia y Bielorrusia. De ahí toma el nombre para la organización, Lubavitch. Y tiempo después, esta se ubica en Brooklyn, en Nueva York, ya su sede actual principal. Y una de las cosas que llama la atención es que los maestros de esta corriente, de este grupo, usaban el título de Baal Shem en sus nombres. El título se asemeja mucho al nombre de Baal, una antigua deidad cananea que dentro del sincretismo religioso es conocido como el demonio Baal Moloch, a quien se le ofrecían infantes que se arrojaban en el horno de bronce con forma de toro. Entonces ya vamos viendo por dónde va la cosa, ¿no? A Moloch se le ofrecían sacrificios de infantes. Incluso los hebreos, aunque no esté tan directamente mencionado en el documento bíblico, en algunas ocasiones ofrecieron estos sacrificios a Moloch. Y estos infantes los tomaban de los pueblos que ellos invadían. Y es algo que sigue sucediendo en la actualidad. ¿Qué era lo que se hacía en la isla de Jeffrey? Se ha denunciado rituales, sacrificios. ¿Y qué era lo que se sacrificaba? ¿Animales? Por supuesto que no. Hay algunos testimonios que hablan que ese tipo de rituales se hacían con seres humanos, incluso menores.
¿Qué fue lo que se descubrió en la sinagoga de Nueva York? Túneles con objetos de menores. Y se sabe, porque se ha denunciado, de esta red internacional que trafica con estos infantes. Entonces el culto actual a Moloch es lo que, por ejemplo, hacía la élite ahí en la isla de Jeffrey. ¿Y quién está detrás de todo esto? Esta secta, la secta de Chabad Lubavitch. El culto a Baal Moloch ha sido recurrente en algunas corrientes del judaísmo. Al final de cuentas, muchos personajes e historias de la antigua Mesopotamia fueron absorbidos por la cultura hebrea. Eso es cierto, incluso Yahvé en varias ocasiones se molestó con ellos porque rendían culto a otras deidades. El mismo Salomón, el rey Salomón, que es venerado, ¿no?, como el rey de los hebreos y uno de los magos más sabios de todos los tiempos, además de construir el primer templo de Jerusalén, ayudado por demonios, también edificó un templo a Moloch. Y esto lo dice en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, 5 al 13. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloch, al detestable dios de los amonitas. Fue en esa época cuando en una montaña del este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch. Y si él edificó un altar a Moloch, pues le hacía sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? Bueno, ya sabemos qué tipo de sacrificios. Los mismos que esta gente sigue haciendo ya en tiempos mucho más modernos. Por ejemplo, el culto a Moloch ha sido representado en celebraciones de algunas corrientes del judaísmo hasídico, como ocurrió en 1933 en Chicago, donde incluso se realizó un festival llamado Romance of a People, donde se construyó una efigie monumental de Baal para celebrar 3000 años de cultura y tradición del pueblo hebreo. Este es el video donde, bueno, estaría la estatua. Vamos a colocarla acá, ahí está. En 1933 vemos que hay un toro gigantesco que van llevando ahí. Ese es el símbolo de Baal Moloch. Cuerpo humanoide, rostro como de toro. Esa es la estatua de Moloch. Entonces, este oscuro grupo es el que dirige a nivel mundial esta red del culto a Moloch, para llamarle de otra forma, ¿no? Pero ya sabemos lo que se hace en el culto a Moloch. Ahora, del otro lado, del bando de Oriente, no están limpios. Estos señores no son los salvadores del mundo, como piensan muchos. Los grupos hebreos que conectan a Trump y Putin. A partir de 1999, Putin reclutó a dos de sus confidentes más cercanos, los oligarcas Lev Leviev y Roman Abramovich, quienes luego se convertirían en los mayores patrocinadores de Chabad en todo el mundo, para crear la Federación de Comunidades Hebreas de Rusia bajo el liderazgo del rabino Chabad, Berel Lazar, que llegaría a ser conocido como el rabino de Putin. Unos años más tarde, Trump buscaría proyectos y capital rusos uniendo fuerzas con una sociedad llamada Bayrok Sapir, liderada por los emigrantes soviéticos, quienes mantienen estrechos vínculos con Chabad. Entonces, como vemos, hay lazos. Putin tiene amigos muy cercanos a él que pertenecen a esta secta. Y esto es lo que siempre ha permitido que Putin y Trump tengan una relación mucho más cercana, comparándola pues con otros presidentes que ha tenido Estados Unidos. Por ejemplo, con el señor Biden, que era el anterior, Putin no se llevaba para nada bien. Pero una vez que llega Trump, son mucho más cercanos, se han reunido. ¿Y esto por qué sucede? Porque los jefes de estos dos presidentes pertenecen a esta secta, que tiene sus hilos, sus tentáculos en Rusia, y también los tiene en Estados Unidos. Incluso se dice que la campaña de Donald Trump, la primera, recibió apoyo desde Rusia. Y ese ha sido uno de los escándalos que ha tenido Jared Kushner, porque supuestamente él estuvo involucrado en hacer esos contactos. La aceptación por parte del Estado ruso de Chabad ocurrió con muchas cosas en la Rusia de Putin, como resultado de una lucha de poder entre facciones. Por aquel entonces, Rusia contaba con un rabino jefe reconocido por el Congreso hebreo ruso, Adolf Shayevich. La alianza Putin-Chabad ha beneficiado a ambas partes bajo el liderazgo de Putin. El antisemitismo ha sido oficialmente desalentado ahí en Rusia, lo que supone un cambio tras siglos de discriminación y prógromos. Y el gobierno ha llegado a adoptar una versión de la identidad hebrea sancionada por el Estado como parte integrante de la nación. Así que Putin les ha ayudado para combatir ese antisemitismo, y ellos se han venido beneficiados porque, bueno, ya tienen una mayor presencia ahí en Rusia
le ayudaron, por ejemplo, a Putin a consolidar su control sobre Rusia. O sea que parte del éxito, si podríamos llamarlo así, en la gestión de Putin ahí en Rusia ha sido gracias a la secta Chabad-Lubavitch. Y esto es porque Putin también les ayudó, se alió con ellos y bueno, de lado y lado se han beneficiado. Putin no pertenece como tal a la secta, como lo hace Milei, como de pronto el señor Zelensky, como el mismo Jared Kushner, pero sí es aliado. Y si es aliado, de alguna forma, pues de fondo deben tener propósitos en común. Pero los que están más vinculados al grupo, evidentemente, son Donald Trump, bueno, esta gente por acá de Occidente. Pero vemos que también tienen sus influencias y sus tentáculos esparcidos por Asia, principalmente con Rusia. Bueno, el tema de los Kushner, Charles Kushner, que es el padre de Jared Kushner, él fue indultado por Donald Trump porque este señor tiene o ha tenido varios escándalos de corrupción en los Estados Unidos. Donald Trump lo indultó y Charles Kushner pues hace parte también de este grupo. Entre ellos mismos se cuidan, ¿no? Aquí vemos a Jared Kushner de jovencito estando con Snershon. Es evidente que Jared pertenece a este grupo. Eso es indiscutible y este es el poder que está detrás de Donald Trump. Donald Trump, todo lo que hace, sobre todo con respecto a Israel, es porque este grupo que fue comandado por el señor Menachem Snershon le dice que debe hacerlo así. Y a cambio Donald Trump recibe pues todo el poder que ahora mismo tiene en el mundo. Aquí está Donald Trump en la tumba del Rebbe de Lubavitch y también Javier Milei. Y no se puede olvidar que Trump fue rescatado de la quiebra en Atlantic City por Wilbur Ross, un ex Rothschild, y sus lazos con Jeffrey, que es amigo del Chabad, lo atan a las redes de tráfico de infantes. Por eso Trump está untado de todo esto, ¿no? Porque él pertenece a esta secta, tiene muchos amigos ahí y lo que esta gente ha hecho a nivel mundial es traficar con infantes, además de muchas otras cosas. Y muchos de estos puntos fueron los que denunció Tucker Carlson en su podcast. Yo ya hablé de esto en uno de los últimos videos sobre los reales objetivos del conflicto en Irán. ¿Y cuáles son esos objetivos? Recuperar por completo Jerusalén, reconstruir el tercer templo y traer al Mesías. Eso es lo principal. ¿Y quién trabaja detrás de las sombras para esto? Bueno, todo lo que hemos venido hablando. La secta de Chabad-Lubavitch, que en conclusión es el movimiento hasídico ortodoxo influyente que busca acelerar la llegada del Mesías. Esta gente trabaja para eso, alineándose con posturas de la derecha sionista que ven la reconstrucción del templo de Jerusalén como un paso mesiánico clave. Mesías, tercer templo. Tienen una ideología mesiánica, visiones del tercer templo, es decir, las intenciones de reconstruirlo, y es un grupo que ha estado manchado, señalado por el tráfico de los infantes. O sea que mientras se visten de caridad, creando escuelas y cosas para ayudar a personas pobres, miren lo que hacen detrás de las sombras. Trafican con lo más sagrado que tiene esta humanidad, las semillas de la humanidad, nuestros hijos. Esta gente es perversa. Y detrás de la geopolítica mundial, todo el trabajo que están haciendo allí en Medio Oriente es para su Mesías. Porque están acelerando la venida de su Mesías, para eso necesitan el templo y para eso necesitan hacer todos estos conflictos que hacen en Oriente. Así que bueno, esto es lo que les quería compartir. Por supuesto hay mucha más información. Esta gente, si usted analiza la historia, han estado detrás de muchísimas cosas. Pero aquí quise tocar lo principal y lo más reciente. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios de todo esto. Si les gustó les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.